Ya estamos aquí, muchas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en Tu Diputado TV. Esto es historias, leyendas, tradiciones, anécdotas de la Ciudad de México, transmitiendo desde el corazón de la colonia Roma Sur, en Linares número 74. Saludamos con afecto a nuestros invitados de siempre, a Sergio Aguayo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Diputado, muy buenas noches. Y también saludamos a Jesús Adolfo Gres Monzón. El tema de hoy, la colonia Roma. Trajimos al programa al corazón de la colonia Roma Sur, pero vamos a hablar de la colonia Roma y del origen de la colonia Roma, de la Romita, de la famosa Romita. Jesús Gres, ¿qué nos puedes comentar sobre esta importante colonia de la Ciudad de México? Bueno, empezando por lo que es la Plaza Romita, que todavía llega hasta nuestros días. En la época prehispánica era un islote que colindaba con la Gran Tenochtitlan. Ese islote se llamaba Aztacalco, que es la casa de las garzas. Así es, Casa de las Garzas. Posteriormente, bueno, pues fue llenándose de, ¿cómo decirlo? La laguna, de folclor, por supuesto, y la laguna, y entonces se fue adhiriendo a lo que hoy es la Ciudad de México, y después... Se fue adhiriendo a lo que era el centro de la Ciudad de México, centro histórico y lo que era la Ciudad de México, porque así antes es. la Ciudad de Nada México más estaba era en el centro histórico. Estaba el centro histórico y prácticamente eso era la ciudad. Así es. Se fueron poblando paulatinamente pues a sus alrededores, y llegó a ser la Romita pues un centro de desarrollo urbano muy importante para la Ciudad de México, un fraccionamiento que contaba con todos los servicios urbanos, agua, drenaje, luz, transporte, y evidentemente las familias adineradas se fueron viniendo para acá, para la colonia Roma. Así es. Eso fue prácticamente pues lo que ocurrió como el origen de lo que tenemos hoy edificado aquí en la colonia Roma Norte, Roma Sur. Sí, la Plaza La Romita se encuentra entre la calle de Puebla, a 3 cuadras de Avenida Chapultepec, y sobre Cuauhtémoc, pasando Cuauhtémoc. Y hay que mencionar también que este pueblo es de origen prehispánico. Así es. Es decir, los sobrevivientes, digamos, de la conquista, se fueron a vivir a las orillas, y ellos son los que, digamos, fundan ese pueblo, y su nombre, según la leyenda urbana, corresponde a que el camino al pueblo de Chapultepec, digamos, es arbolado, o era arbolado, y se hacía la semejanza con un pueblo que iba en Italia a Roma, y por eso le pusieron la Romita a este lugar, que efectivamente significa en la casa de las garzas, Aztacalco. Así es. Casa de las Garzas. De las Garzas. Que tiene que ver un poquito con la raíz etimológica que también se habla de Iztacalco. Sí. Casa de la Sal. Casa de la Sal. Casa de la Sal. Casa de las Garzas. Ok. Bueno, pues, ¿cómo surge la colonia? ¿Cuáles fueron los primeros fraccionamientos? Ya dijimos que esta zona de la ciudad fue de las primeras ciudades fraccionadas, con un fraccionamiento adecuado, urbanísticamente adecuado, pero bueno, encontramos que aquí en esta zona de la ciudad el problema es el estacionamiento. ¿No se planeó adecuadamente que las casas tuvieran para estacionamientos, o qué pasó? Bueno, lo que pasa es que con el desarrollo urbano y después de los sismos de 1985 y ya con nueva tecnología antisismos, se crearon muchos edificios de muchos departamentos, lo que ha ocasionado, como en otras partes de la ciudad, problemas de agua, problemas de estacionamiento, mucho tránsito de vehículos, y pues bueno, antes eran casas grandes, afrancesadas, lo que colindaba con la Ciudad de México, y después pues se hicieron estos grandes edificios que tienen como consecuencia pues la falta de estacionamiento, pues son edificios multifamiliares. Federico Sánchez nos dice que la colonia Roma tiene el orgullo de ser, junto con la Condesa, el primer fraccionamiento habitacional con todos los servicios de infraestructura. Bueno, hay que mencionar también que los habitantes del pueblo de la Romita
estuvieron siempre en contra de que tocaran, digamos, sus terrenos antes de que se empezara a fraccionar en la colonia Roma. Incluso pues hay por ahí varias leyendas de la Romita que hablan de que en la colonia a los rateros de Tepito los ahorcaban ahí en 4 ahuehuetes enormes que estaban en la Romita. Y entonces antes de ser ahorcados... O sea, cerca de aquí. Sí, antes de ser ahorcados pasaban a la iglesia de la Romita pues a pedir perdón y ya después los ahorcaban. O sea, pasaban a pedir perdón los rateros, los acusados Sí, de robo, ajusticiados. los ajusticiados, digamos, y se los echaban sin ningún juicio. Sin ningún juicio, nada más los ahorcaban. ¿Qué tiempo aquellos, verdad? En la colonia. Entonces, Sí, bueno, ellos se O de opusieron. ahuehuetes. Ellos se oponían, pero les dejaron un espacio muy chiquito, que es el que se conserva actualmente. la plaza. Y efectivamente tiene razón el amigo que nos escribe, Federico Sánchez. que la Condesa y la Roma pues fueron los primeros fraccionamientos que no estaban dentro de la ciudad, en ese tiempo era el centro histórico, ahora, que fueron fraccionados con todos los servicios. Sonia Burillo nos dice que se conoció hasta fines del siglo XIX como los potreros de la Romita, Así es. ubicados al poniente, que era la hacienda de la Romita. ¿Por qué potreros? ¿Había caballos? Pues Sí. había... No, Si o se sea, trataba de una hacienda, había estaba el la protero hacienda. que en la zona poniente de la hacienda, de la Romita, en efecto. no hay potreros sin caballos, Pues solo el metro potrero. pero es por eso también, o sea, de ahí viene también la pura palabra, ¿no? Así es. Sí, hay una referencia importante de José Emilio Pacheco en el libro Las batallas en el desierto, hace referencia a la Romita, ¿no? Sobre pues su plaza, las costumbres, los rateros, ¿no? En fin, en ese libro de Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco hace referencia a la Romita. Así es. ¿Y se vendían fraccionamientos, o sea, se vendían los terrenos o ya con casas o ambas? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿Cómo se viene fraccionando esta Este parte de la ciudad? Este empresario, Walter Orrin, a través de una empresa que crea para fraccionar estos terrenos, contrata a los ingenieros Lam, a los hermanos Lam, para fraccionar, para que hagan el diseño de la colonia. Y pues están las dos modalidades, venden terrenos y venden casas, es decir, si yo iba a comprar un terreno, podría pedirles a ellos que diseñaran una casa, y así es como empieza a diseñarse la colonia, pues con un estilo muy afrancesado, con calles anchas. De hecho la avenida Álvaro Obregón tiene un estilo francés, es muy ancha, tiene camellón ancho, las calles que tienen camellón pues son anchas, y efectivamente se hace sobre diseño o terrenos. Sobre diseños o terrenos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué de pronto viene creciendo esta colonia de esta manera, en esta velocidad? Hay fotografías donde pues personas muy adineradas empiezan a llegar con sus Así carros es. nuevos, estrenando sus vehículos, sus casas, y de pronto se para el crecimiento de la zona. Bueno, en el Porfiriato, esta colonia, este fraccionamiento fue ideado para clases altas. Dentro del Porfiriato, pues las colonias de abolengo eran la Juárez, la San Rafael, la Roma Norte y Santa María la Ribera principalmente. Entonces eran, como decía atinadamente el licenciado, avenidas anchas, con múltiples árboles, inclusive las personas que les gusten dar un paseo por Avenida Álvaro Obregón, antes se llamaba Avenida Jalisco, ahí van a ver estatuas de dioses mitológicos, de héroes mitológicos, donde la gente adinerada, la gente del Porfiriato, salía a pasear. Inclusive las avenidas eran muy amplias, en 45 grados, donde pasaban los últimos carruajes y los primeros carros de principios del siglo XX. Y bueno, ¿y se detuvo el crecimiento precisamente por la revolución o qué ocurriría? Sí, llega la revolución, se detiene el crecimiento de la colonia, posteriormente cuando se consolida la revolución,
por los años 20. O sea, se institucionaliza, como decían. Pues sí. Porque o sea, el PRI es Partido Revolucionario Institucional, y pareciera que hay una contradicción ahí entre dos términos, el revolucionario y la institucionalidad, porque son términos contradictorios. Sí. El ser institucional quiere decir que queremos dejar las cosas como están, que la norma se mantenga, que el estatus se mantenga, que el derecho se haga sólido, que haya la posibilidad de que las cosas se mantengan, el status quo, el equilibrio, digamos. Y por el otro lado, la revolución significa cambio violento de estructuras, un cambio violento estructural. Entonces, ¿cómo podemos institucionalizar la revolución? Entonces, lo que tú decías, cuando la revolución se consolida, o más bien, cuando la revolución se institucionaliza a través del PRI, ¿qué pasa? Bueno, pues se empieza digamos, a formar la clase media en la Ciudad de México, y bueno, que ya estaba consolidada con Porfirio Díaz, pero muchos pierden terrenos, casas, propiedades, y bueno, finalmente los que triunfan en la revolución, los generales y pues muchos otros ricos, vienen a habitar la colonia, los nuevos ricos. O de clase media emergente, digamos, media alta. Así es. Que ya no la clase pudiente de los primeros años. De abolengo. De abolengo, que de la rancia aristocracia, como se les conoce, ya no son esta clase la que está habitando esta zona de la ciudad, sino que son los, digamos, los de la clase media alta, que después de la revolución que se consolida, porque no hay revolución institucionalizada, eso es una contradicción. Entonces, en ese momento ya viene una nueva clase emergente, que es la nueva, o los nuevos ricos, digamos, pero no son ricos, son clase media alta. Clase media alta. Así es. Y como comentaba el licenciado, de Walter Orrin, que es el que está haciendo el fraccionamiento, va poniendo los nombres a las calles de la colonia Roma por los lugares en donde pasaba precisamente un circo muy famoso a principios del siglo XX, que era el Circo Orrin, y donde tenía sus mayores éxitos. Iba poniendo el nombre de los lugares, por eso vemos Tonalá, por eso vemos San Luis Potosí, Guaymas, etcétera, todos esos lugares donde iba pasando el circo, que por cierto un payaso inglés muy famoso, que estaba inclusive en el Jockey Club y que estaba muy metido en el porfiriato. Bueno, el Jockey Club, ¿dónde estaba ubicado? Originalmente habíamos dicho que estaba en la calle de Madero. Así es. Que era la casa de los Azulejos. De los Azulejos. El primer Jockey Club. Y ahí estaban los puros ricos. Que por cierto, sí platicamos lo del 41, ¿verdad? Lo número 41 del No, lo de Porfirio Díaz y su sobrino no. ¿No lo platicamos la otra vez? Bueno, ahorita lo comentamos, pero antes de comentar esto, vamos a ver un video, si les parece, amigas y amigos, un video que nos da el contexto de lo que estamos hablando, de la colonia Roma. Vamos a hablar de esto después del video. No se vayan. Sean bienvenidos a nuestro recorrido de la semana. En esta ocasión estamos en la colonia Roma. Vamos a conocer el Instituto Goethe. Visitar la colonia Roma o simplemente darse el tiempo de caminar por sus calles resulta una delicia por sí sola. Es viajar por la historia de la Ciudad de México por uno de los primeros fraccionamientos habitacionales. En esta ocasión nos centraremos en el primer cuadro de la calle de Tonalá, zona donde todavía es posible admirar las bellas fachadas de estilo francés cubiertas por las frondosas copas de los árboles. Aquí se encuentra el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, con sus exposiciones vanguardistas. En tanto, en la esquina de enfrente se ubica la Boutique Sioux, un referente del streetwear inspirado en el espíritu de la comunidad canadiense de la que tomaron el nombre. Hacemos un alto en el número 43 de la calle. Aquí se encuentra el Instituto Goethe, lugar que apenas en noviembre del 2012 inauguró sus nuevas instalaciones, las cuales resultan de lo más armoniosas e iluminadas. Se trata de la representación cultural de la República Federal de Alemania, ocupada en fomentar el conocimiento del idioma, costumbres, sociedad, política y, por supuesto, las diferentes expresiones artísticas germanas.
Las distintas áreas que conforman al instituto son los salones de enseñanza de alemán, los cuales cuentan con un sistema innovador con pizarrones digitales e interactivos. Un amplio auditorio en el que se ofrecen funciones de festivales y ciclos como Ambulante o la Semana de Cine Alemán, con entrada gratuita. En estos días cuenta con una exposición fotográfica de Wolfram Hahn. También cuenta con una biblioteca con más de 8,000 materiales entre periódicos, libros, DVDs, audiolibros, películas, música y revistas. Después de disfrutar de la arquitectura de la zona, es momento de ir a probar la cocina de Capote Taberna. Sobre Álvaro Obregón, en el número 179, abrió sus puertas Capote Taberna, un sitio de esos que basta visitar una vez para incluirlo en la lista de favoritos de la ciudad. Con un estilo clásico retro, nos recibe su barra de cocina, uno de los órganos vitales del sitio comandado por el chef Pedro Martín, reconocido por ese toque canario, mezcla de la sazón española, latinoamericana y africana. Como brazo derecho en los fogones se encuentra Ignacio Salgado, otro experimentado chef que mantiene la alquimia de sabores. La otra parte que en poco tiempo ha colocado a Capote en el gusto de los buscadores de propuestas líquidas es la carta diseñada por el barman José Daniel, quien desde las 17 horas ya está listo con el mixer para empezar a servir los primeros cócteles del día. Todo bajo un ambiente de taberna que nos acoge como parroquianos de años. Con muy buen sabor de boca terminamos nuestro recorrido. Nos vemos. Hasta la próxima. Pues muy bueno el video de TV11. Agradecemos mucho pues que se hayan elaborado este video, porque así se los podemos mostrar a ustedes y darse que ustedes y nosotros nos demos cuenta de la importancia de esta zona de la Ciudad de México. Ana Díaz nos comenta y nos aclara que el Jockey Club lo abrieron en la Condesa, por eso el nombre de Hipódromo Condesa, y constituir parques como el Parque México. Al empezar a fraccionar la Condesa, respetaron la forma del hipódromo. Ahora es la calle de Ámsterdam, y donde ahora es el Palacio de Hierro, era el toreo de la Condesa. Es decir, ahí donde está el palacio, pues había toros. Entonces había potrero, había toreros, había toros, había un jockey club, ahora por eso se llama el Hipódromo Condesa. Había un sinnúmero de cosas que daban solaz y esparcimiento a las clases adineradas de este país. Así es. Ahora, hay un rápido desarrollo para la época, porque en 1927 se inauguran 2 rutas de tranvía en la Roma, es decir, después de consolidada la revolución, después de que se funda la colonia en 1903, y pues realmente con la intervención de la revolución, pues es relativamente rápido cuando se inauguran estas 2 líneas de tranvía que llegan allí a la colonia y pues le dan movilidad, que aparte de los autos que ya existían en la época. Todo el romanticismo de los tranvías. Oye, ¿y qué me pueden decir de las fachadas formidables y de de las casas que se transforman en monumentos históricos y que ahora pues están protegidos porque tienen cierta pues situación artística? Tenemos expresiones muy importantes del arte francés, de arte alemán, tenemos expresiones de Art Deco, tenemos también otro tipo de expresiones artísticas. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Bueno, pues hay lo que es el estilo francés, el porfiriato, es una colonia que nace a principios del siglo XX, 1903, entonces está ya en las postrimerías del porfiriato, pero todavía guarda ese estilo tan conservador, tan característico de la época de Porfirio Díaz, de los grupos de los científicos y de toda esa gente intelectual. Hoy, en el pleno siglo XXI, nos damos cuenta cómo resurge la colonia Roma, la Roma Norte principalmente, que colinda con la Condesa, con los cafés, con los centros de reunión de jóvenes y centros de reunión también de viejos, aquellos que les gusta las tertulias literarias, los libros. Ahora se van mucho sobre Avenida Álvaro Obregón,
Inclusive hay librerías, ahí no voy a decir nombres para no anunciar, en donde se tiene a la mano los libros, se puede hojear los libros, si a uno les gusta lo compra, y ahí se reúne Y si gente. no le gusta, no lo compra. No, ahí lo vuelve a dejar. Y el que tenga burros que los amarre, y el que Así no, es. Pues entonces que los deje. que no. También pues está la Plaza de Río de Janeiro, la Fuente de las Cibeles dentro de la arquitectura de la colonia, el Parque Pushkin, que está sobre Avenida Cuauhtémoc, saliendo por Álvaro Obregón, pero dentro de la arquitectura pues está la Casa Lam, que la Casa Lam nunca fue usada como casa. Que es ahora un restaurante famoso. Es ahora un restaurante y centro cultural, ¿no? Pero esa casa no fue usada como casa habitacional, fue usada por los ingenieros Lam y fue la oficina que vendía los terrenos, que comercializaba No me digas. toda... Entonces era el lugar para hacer el Así es. negocio inmobiliario de la zona. Era la inmobiliaria en ese tiempo. Bueno, hace rato comentaba yo que era Art Deco lo que había, pero también hay expresiones muy importantes de Art Nouveau y también el afrancesado, como bien se dice, y también el ecléptico. Es decir, estamos hablando de un sinnúmero de expresiones artísticas muy importantes en la zona. Sí, está el edificio Balmori, está el Parián, en fin, el edificio Río de Janeiro, es decir, que está en la plaza de Río de Janeiro, que es tiene un estilo holandés, ¿no? Se le conoce como la Casa de las Brujas. ¿Y por qué? Los techos a dos aguas y parecen que las ventanas fueran unos ojos, ¿no? Bueno, sí, se dice que ahí vivió una chamana, pues que... O sea, sí, una bruja de veras. Sí, según la leyenda... Pues me vas a urbana, perdonar, pero yo no creo en las brujas. Pero de que las hay, las hay. Pues sí. Pues hay muchas leyendas que giran en torno a esa casa, a ese edificio que es muy bonito. Es muy bonito. Hermoso, europeo. Inclusive en la Plaza Río de Janeiro y en la Fuente de las Cibeles, pues es una réplica de la Fuente de las Cibeles de España. Exacta, ¿verdad? Exacto. Está también una réplica de la Catedral de Notre Dame, ahí sobre Avenida Cuauhtémoc. ¿Una réplica? Sí, de la fachada de Notre Dame. ¿Y en dónde? Es sobre Avenida Cuauhtémoc y esquina con... Ay, no recuerdo ahorita. Y esto es de una iglesia, o sea... Es una iglesia. Es una iglesia, Sí. y trataron de copiar un poco la fachada. la fachada de esta iglesia gótica. Así es. Que es tan importante en Francia, que es una de las iglesias más importantes en Francia. Bueno, ¿qué les parece si platicamos un poquito y retomamos el tema de la colonia Roma, no sé si ustedes sepan por qué el número 41 tiene cierta carga que no nos gusta mucho, si de pronto dicen, a ver, cuéntense, y están 1, 2, 3, 4, y luego llegan 38, 39, 40, zafo, y ya no dicen el 41, a mí no me toca el 41, y así, y vacilan con ese tipo de numerología. Vamos a explicar por qué se habla de esta, digamos, maldición del número 41. Volvemos en unos pocos segundos, no se vayan. Sucede que en el Jockey Club, precisamente en lo de los azulejos, se llevaba a cabo una fiesta entre personas que pues ahora podríamos llamar que son dentro de la diversidad sexual. Estos amigos se divertían, la mitad de ellos se vestían de mujeres y la mitad de hombres. Y había pues varias parejas y contaban entre todos 41. Eran 41 hombres, la mitad más uno disfrazados de mujer y el resto de hombres. Bailaban, estaban en toda gala en ese tiempo, cuando llega la policía y los detiene a todos y se los lleva a Lecumberri. Los encierran en la crujía J, de ahí vienen precisamente los jotos, porque estaban dentro de la crujía J.
se entera por algún motivo, pues el jefe de la policía, de que estaba preso nada más y nada menos que el esposo de Delfina, hija del presidente Díaz. Esta persona tenía esas preferencias sexuales y pues por presión política lo sueltan de inmediato. Y entonces quedan de esa manera 40 reos detenidos en la Crujía J. Cuando hacen el recuento, dicen, oye, yo detuve 41, fueron remitidos 41 y solamente hay 40. Y entonces dicen, tú debes de ser el 41. Entonces, de ahí viene todavía esa historia de que del 40 al 41 y de los jotos, precisamente porque los encerraron en la Crujía J. Era un baile muy privado. Era un baile privado, con todo el folclore y con toda la prestancia, con abanicos, los hombres vestidos de mujeres con sus abanicos, se depilaban perfectamente bien la cara, no tenían barba, bien caracterizados, pues para bailar como debe de ser, ¿no? Si vas a bailar, pues cuando menos que sea a gusto. Sí, si la haces de mujer, pues ahí medio haces tus pasitos, ¿no? Haces el pasito tuntún. Bueno, pues vamos a dar, si les parece, pues las conclusiones de lo que sería la colonia Roma, de qué repercusiones tiene, qué expectativas de crecimiento le ven ustedes. Bueno, no hablamos de un problema terrible que tenemos aquí en esta zona de la ciudad, que es una zona sísmica y, sí, que en el último sismo, pues grandes construcciones de esta colonia resultaron afectados. 285 edificios, inmuebles se cayeron. O sea, de plano se cayeron. O sea, fue una de las zonas más afectadas de la ciudad por algún asunto del subsuelo, que precisamente dicen que hacía como caja de resonancia, y por la humedad que tiene y las cavidades que hay abajo, pues de tal manera se amplifican las ondas sísmicas y provocaron que en esta parte de la ciudad particularmente y la colonia... estuvo Doctores, estuvo La Juárez. Toda esta zona de la ciudad fueron muy afectados los edificios. Y tanto así que se cayeron más de 2 centenares. 285 y 190 quedaron dañados. A la fecha hay por ahí varios todavía hay inmuebles dañados que están desocupados. Es decir, mucha gente que perdió su casa se fue a vivir a los que quedaron dañados y muchos ahí siguen en la lucha por la vivienda. Sí, se creó una asociación ciudadana, la Asociación de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, que lucharon mucho para que se les diera una vivienda digna, para que se arreglaran los inmuebles que tenían arreglo. Incluso aquí se da un fenómeno muy especial, si ustedes recuerdan, por el 85, 86, 87, después de que era una colonia de, como habíamos dicho, para clase alta, después bajó a clases medias, después empezaron a vender los inmuebles muy baratos desde el siglo del 85, y fue donde aprovecharon los constructores para, con las nuevas tecnologías y con los nuevos reglamentos, hacer estos grandes edificios que ya habíamos platicado. Así es otro fenómeno que se dio ahí de la construcción. Bueno, aquí nos comentan de parte del auditorio, del público, a través de Twitter, de Facebook, perdón, el terremoto de 1985 derrumbó numerosos inmuebles contemporáneos, como la obra del arquitecto Mario Pani, el emblemático centro urbano Presidente Juárez, destruido en un 80%. Sí, se cayó en dos edificios muy grandes. Sergio, danos tus conclusiones. Bueno, antes de las conclusiones, también tenemos un problema aquí muy serio, que es el estacionamiento, decíamos, ahora con el famoso los parquímetros, que estuvo la votación y estaban viendo a ver si se permitía colocar los parquímetros en una colonia cercana sí, en una colonia no. ¿Cómo ven las cosas? Tus conclusiones, por favor. Yo creo que fue complejo en que algunos sectores de la colonia no aceptaran, digamos, los parquímetros por la migración de autos que hay, de donde sí lo hay, y pues evidentemente las autoridades tienen que ir hacia la creación de estacionamientos, quizá con nuevas tecnologías, estacionamientos subterráneos o algún otro tipo de sistema que nos ayude a terminar con ese problema, porque es tremendo el tráfico que se hace en esta zona. Sí. ¿Tus conclusiones, Jesús? La colonia Roma, principalmente la Roma Sur, se ha caracterizado por que hay muchos consultorios médicos, muchos hospitales, muchas zonas en donde
pues llega la gente a la visita médica, a la consulta, a ver al familiar que está hospitalizado, y entonces es un tráfico imposible independientemente de que los lugares de estacionamiento. Como comentaba el diputado, pues es una colonia que colinda con la Condesa. En la Condesa ya se instrumentaron los parquímetros, que bueno, está a 2 pesos cada 15 minutos, o sea, sale a 8 pesos la hora. Si bien es cierto, es más barato que un estacionamiento, no es menos cierto que no hay seguro, no responden por los daños de los vehículos, los rayoncitos, etcétera, que sí es un verdadero problema. Y yo estoy de acuerdo que si se va a poner los parquímetros, bueno, pues que le den un seguro al usuario, para que pues también tengamos una seguridad, porque muchas veces yo prefiero irme al estacionamiento que me cobran 20, 25 pesos la hora, que dejarlo en el parquímetro, porque por lo menos tengo un seguro. Pues fíjate que estamos discutiendo, yo puse una iniciativa en ese sentido, en la Asamblea Legislativa, que si nos van a cobrar la calle, el uso de la calle, está bien, los que tenemos carro tenemos que pagar, pero el asunto es de que parece que no hay mucho consenso o hay intereses o no sé, pero el asunto es de que parece que no me están haciendo mucho caso en las comisiones y parece que el dictamen viene en contra de poner seguro en la obligación de poner un seguro a los dueños de la empresa de los parquímetros. Finalmente, si los particulares tienen seguro, claro, ¿por qué una empresa que está usufructuando la calle no tiene un seguro para los usuarios? Yo no me lo explico. O sea, yo creo no, que lo más justo. No sé qué me van a decir, pero yo me voy a ir al debate, a la asamblea, y vamos a estar pues comentando con todos ustedes ese tema tan importante que es precisamente la posibilidad de movilidad en la Ciudad de México y dónde estacionar su carro. Vamos a agradecer a Nayeli Rentería Noguera, Pedro Ortega Vázquez, a Marcela del Rocío Hormiguita, que les están atentos al programa, a Silvia Elena Camacho, Pablo Anguiano Morales y Marcela del Rocío. Te pediría que nos recordaras qué actividades tenemos aquí en el módulo, Sergio. Recuerden, amigas, amigos, que el día de mañana tenemos salud visual de 12 del día a 5 de la tarde, los martes y jueves salud dental de 3 a 6 de la tarde, taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, taebo martes y jueves de 9 a 10, zumba miércoles de 10 a 11, guitarra jueves de 4 a 6, asesoría en materia de inmuebles hay que hacer previa cita al 63 86 76 30, y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Bueno, nos despedimos con una pregunta de Cervantes. Jorge, ¿cuál cree que es el futuro de la Colonia Roma? Pues yo espero que la Colonia Roma tenga un futuro promisorio, sobre todo porque aquí estamos transmitiendo para ustedes, así que le deseamos larga vida a la Colonia Roma y larga vida a todos los que habitan la Colonia Roma, a los que trabajamos en la Colonia Roma, larga vida y larga vida para usted que nos hace favor de acompañarnos en esta transmisión. Hasta la próxima.